Voy a hablarte de un tema que pocos se atreven a comentar. Y tomando en cuenta que yo vengo de uno de los países más peligrosos que es Venezuela en su momento, también por la situación que ya todos saben. Aparte, estoy en una de las ciudades más seguras de todo Brasil. Así que quédate hasta el final de este video para comentar sobre la inseguridad acá en Brasil. A veces me pregunto en qué momento nos acostumbramos, en qué momento escuchar que más de 44.000 personas fueron desvividas en un año dejó de, no sé, estremecernos. En 2023, en Brasil registró más de 44.000 homicidios. Eso significa que 120 personas fueron desvividas por día, más de 5 en una hora. Mientras yo estoy hablando aquí, hay estadísticas que alguien en este momento estaría por perder la vida por violencia. Eso es algo bastante alarmante. Y lo más preocupante no es solo la cifra, es que ya no impacta como debería. Brasil representa cerca del 10% de los homicidios, imagínense ustedes, de todo el mundo. Eso no es una narrativa, no sé, política, son datos. En 2017 el país alcanzó uno de sus picos históricos en esta cifra, superando a 60.000 homicidios en un solo año. Después hubo una reducción y sí hubo veces donde esto se disminuyó, pero incluso con esa reducción seguimos hablando de decenas de miles de personas desvividas cada año por la violencia. Ahora, hablemos de tasas. La Organización Mundial de la Salud considera que, por ejemplo, es una epidemia cuando un país supera los 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Brasil, como promedio nacional, ha estado muy por encima de ese umbral que hoy dicta la Organización Mundial de la Salud. En algunas ciudades se multiplica esta cifra. Salvador, por ejemplo, ha tenido tasas cercanas a 60 desvividos por cada 100.000 habitantes. Por ejemplo, la ciudad de Manaus, cerca de 45 desvividos por cada 100.000 habitantes. Fortaleza está por encima de 40 desvividos por cada 100.000 habitantes. Para que tengamos una perspectiva, en muchos países, no sé, desarrollados, la tasa es menor a 5. Aquí pueden tener una diferencia. Aquí hablamos de ciudades que, no sé, cuadriplican o quintuplican el umbral considerado lo que sería epidémico en este tópico. Y no, Brasil no es una sola realidad. Por ejemplo, la ciudad de San Pablo, que es la ciudad o la séptima ciudad más poblada de todo el mundo, logró reducir esta cifra comparada con años anteriores. Una tasa mucho más baja que la de muchas otras capitales brasileñas, pero eso no significa la ausencia total de la violencia. San Pablo lidera en números absolutos en robos, asaltos, debido a su enorme población. Millones de personas viven con reglas no escritas, reglas de calle. Por ejemplo, no usar el celular en la calle, por ejemplo, en San Pablo, no caminar tan distraído porque te puede pasar algo, evitar zonas que son bastante riesgosas, mirar siempre hacia atrás. Y eso no es paranoia, es la adaptación. Ahora hablemos, por ejemplo, de ciudades como Río de Janeiro. Río tiene una dinámica bastante distinta. Hay conflictos entre unas facciones criminales, hay operativos policiales entre estas facciones criminales y los policías que se enfrentan. Ellos frecuentan estas comunidades y hay enfrentamientos. Hace poco vimos las noticias que hubo una masacre en una favela. Entonces son cifras que hay que considerar y temas que deben ser abordados. Y aquí entramos en un tema delicado. Las favelas, sí. Las favelas no son sinónimo de solamente crimen. Son comunidades con millones de personas trabajadoras, familias y una cultura vibrante que hace este país un país inmenso y rico en cultura. Pero también es cierto que en muchas de ellas hay presencia histórica de grupos armados y ausencia estructural de lo que es el Estado garantizando la seguridad. Cuando el Estado no ocupa completamente el territorio, otros lo hacen. En Río durante algunos años se registraron cientos de desvividos anuales derivados de intervenciones policiales con grupos armados que se encuentran en estas favelas. La violencia no es solo crimen organizado, la violencia también es desigualdad extrema. Y Brasil es un país bastante desigual porque hay bastante cultura, mucha riqueza, pero también hay estados y ciudades que son bastante pobres. Ahora hablemos de desapariciones.
Brasil registra más de 60.000 reportes de personas desaparecidas por año. En algunos periodos recientes, muchas personas no fueron encontradas y eso es triste. Creo que la cifra del año pasado fueron 30.000 desaparecidos en todo el año, que no se sabe de su paradero. Pero miles de familias viven sin respuesta definitiva sobre eso. Hay decenas de personas reportadas, centenas de miles de historias, centenas de miles de silencios en, no sé, mesas familiares, donde no encuentran a esa persona desaparecida. Y aquí surge una pregunta bastante incómoda. ¿Por qué algunos casos se vuelven nacionales y otros quedan en el anonimato? En 2018, el asesinato de Marielle Franco, que fue algo bastante sonado, sacudió Brasil y el mundo. Hubo protestas nacionales e internacionales, debates políticos, indignación colectiva. En 2022, los asesinatos de Bruno y de Dom Phillips en la región de Amazonía volvió a poner el país en el ojo global, en el foco, porque fueron gente que fueron reconocida. Cuando los casos son mediáticos, el mundo reacciona. Pero ¿qué pasa cuando al año se pierden miles de víctimas y los nombres no son sonados, no son titulares? Eso no es una acusación, es la realidad. Brasil no es el país más peligroso del planeta, en eso estamos claros, pero tampoco es un país donde la violencia sea un problema menor. Es un país de contrastes de extremo a extremo, como ya lo dije, por su gran desigualdad. Hay estados con mejoras claras en este tema. Hay políticas que redujeron homicidios en ciertos periodos, pero también hay regiones donde la violencia forma parte de lo cotidiano. Y ahí hay que tener foco. Y cuando algo forma parte de lo cotidiano, empieza a parecer normal. Y esa no es la idea. No hablo de esto para dañar la imagen del país, al contrario, porque yo vengo de un país que también está afectado por la violencia. Hablar del problema no es traición al país, para nada. Ignorarlo sí, puede ser una negligencia colectiva para no sacar tu voz y poner estos temas en el tapete para que de una forma u otra sean solucionados. La verdadera pregunta no es si Brasil tiene violencia. La pregunta es, cuando escuchas estas cifras, ¿te duelen o simplemente se te hace bastante indiferente? Es una pregunta que queda al aire y que la puedes dejar acá en los comentarios, porque este es un problema que obviamente está en muchísimos países del mundo y hoy yo estoy viviendo acá y es bastante preocupante. Pero también te digo que donde yo vivo, la ciudad Curitiba, es una de las ciudades más seguras de todo Brasil, pero sin embargo también tiene sus focos de violencia aislados, pero sí están. Pero no es el caso de todas las ciudades, de todos los estados de Brasil, por la desigualdad que existe. Hay ciudades y estados que son mucho más inseguros que otros. Este video obviamente no es para alarmar, al contrario, como lo dije, es para tener en cuenta lo que vive este país y ser esa voz para que más adelante este problema sea atacado con mayor fuerza y genere más estabilidad en este gran país, en este país que nos ha abierto la puerta y es un país inmenso y rico culturalmente y gente maravillosa. Siempre digo, en todos los países del mundo hay gente buena y gente mala. Y generalizar, es decir, todos los de un país son tal cosa, es algo de ignorante. Ahora te quiero invitar a que te suscribas a este canal y dejes tu comentario, que para mí es bastante importante, y nos vemos en un próximo video. Así que chao, chao.